Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 63 de Nosotros Podcast. Antes que nada, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp y seguirnos en Instagram @nosotros_podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Nuestra invitada de hoy es Karina Sáenz Borgo. Ella es periodista y escritora venezolana, por supuesto, residente en España desde hace más de 15 años, que se ha mantenido unida a nuestro país muy a su manera, esa que ahora vemos plasmada en sus novelas La hija de la española, publicada en 2019 y traducida a 22 idiomas, y la más reciente, El tercer país. En ambas historias se evidencia su estremecedor vínculo con Venezuela. Nada evidente, pero sí muy, muy sentido. En este episodio, Karina nos habla de su infancia, de su mal humor y de cómo y por qué escribe. Ella es parte de esa nueva generación de escritores venezolanos que muy a su forma y a su modo también nos cuentan un país, nuestro país. Sin más, los dejamos con este episodio número 63 de Nosotros Podcast con Karina Sáenz Borgo. Karina Sáenz Borgo, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí finalmente. Lo intentamos antes de la pandemia y bueno, no ocurrió hasta este momento y estoy segura de que es porque tocaba ahora. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ay, perdón, acabo de presionar un botón y se ve el dedo. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, siempre es buen momento para conversar. Claro que sí. Nosotros te definimos como una mujer, bueno, aguerrida, por lo menos por lo que podemos entrever en tus líneas, perspicaz y también apasionada, porque evidentemente toda esa pasión que sientes dentro, ¿no? Por escribir, por vivir, por hacer lo que haces, pues se refleja también en tus letras. ¿Cómo te defines tú? Pues mira, primero muchas gracias por una definición tan generosa. Yo sinceramente diría que soy persistente. Creo que uno de mis mayores rasgos es la persistencia. Y puede que está mal que yo lo diga, pero me considero una persona muy trabajadora, ¿no? Y creo que son los dos atributos que sí me definen bastante. Ya con respecto a lo de apasionada y eso, bueno, yo diría más bien, lo matizaría vehemente o malhumorada ya directamente, ¿no? Pero bueno, depende del día, depende del día. Pero sí, hay una cierta vehemencia. Bueno, muy bien. El tercer país, que es tu segunda y más reciente novela publicada, tú cuentas una historia pues desgarradora, ¿no? Mm. Y además una protagonista llamada Angustias, ¿no? Que es como Ujú, también haciendo alusión a su nombre. ujú. Y en otras entrevistas has dicho una cosita que quisiera rescatar, que es que esta novela cuenta tu propia diáspora, tu éxodo personal, tu pueblo judío. ¿Cómo esta Mm, historia de Angustias, la historia que se narra mm. en el tercer país, se relaciona con tu propia historia migratoria, que es lo que yo he entendido aquí al leer esta frase tuya? Sí, bueno, se lo comentaba, creo que era María José Solano en Senda, porque de alguna manera hay una alusión, ¿no? A todos los procesos migratorios de refugiados. Es decir, ahí podría estar en esa novela retratada tanto la frontera centroamericana o con Norteamérica o las propias fronteras europeas, ¿no? Con el tema de los refugiados sirios, ahora de los afganos. Pero sin duda alguna que ahí de por medio está el tema de la migración venezolana, que es lo que yo considero y yo llamo mi propio éxodo judío, porque creo que tiene unas proporciones, ya no solamente por las proporciones numéricas que tiene, sino por la enorme tragedia, ¿no? Invisible, o en apariencia invisible, ¿no? Para determinados contextos, yo no creo que en América Latina sea invisible, porque es un problema político, pero sí es cierto que por lo menos en Europa es mucho menos percibida, ¿no? La diáspora, y tanto es así que realmente esa novela está escrita con experiencia fronteriza, es decir, Angustias y Visitación existen,
Otra cosa es que una novela siempre te permite, es un artefacto, ¿no? De que te permite trabajar con libertad, ¿no? Porque realmente yo creo que las novelas no suplen al periodismo. No tienen el papel de hacer un reportaje, no tienen... Puedo comprender que el lector espere eso, pero la literatura no hace esas cosas. Claro. Entonces, bueno, yo quería utilizar, o quise utilizar esta figura de Antígona, porque realmente es Antígona, ¿no? Son dos mujeres, una Visitación Salazar, que tiene un cementerio ilegal en la frontera entre la Sierra Oriental y la Occidental, y que entierre gente que no tiene que la entierre, que no tiene dinero, que no tiene absolutamente nada. Y Angustia Romero es una mujer que cruza la frontera con dos niños, con sus gemelos, que mueren en la travesía, ¿no? Y llega con unos niños en cajas de zapatos porque no tiene dónde enterrarlos, y es Visitación Salazar quien los entierra. Bueno, a partir de ahí empiezan las dos una travesía juntas, ¿no? Como personajes. Pero claro, para mí era fundamental recuperar la idea de la figura Antígona, ¿no? Que realmente es una figura clásica como tragedia, pero se ha trabajado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? O sea, de hecho, tan solo en la literatura española está la Antígona de María Zambrano y la de Bergamín, porque realmente Antígona implica violar una ley Sí. para ejercer la compasión, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso ahí, hay muchas otras cosas, pero sobre todo hay mucho de un relato de la compasión. Y yo creo que es una novela luminosa a su manera, ¿no? Porque reivindica el valor de la solidaridad, sobre todo de la compasión, que no estoy muy segura que sea un valor muy al alza. Es difícil de ejercer y de encontrar en estos días en cualquier punto, creo yo, del globo terráqueo. Sí, sobre todo en cualquier punto del globo terráqueo en el que hay situaciones como tan duras y tan crudas, más bien, ¿no? O sea, Ujú, ujú, bueno, aquí, o sea, cada quien, ya no es ni siquiera sálvese quien pueda, sino es como, mira, esto es sobrevivir a costa de mm, lo que sea y de quien sea, ¿no? Entonces, claro que es difícil conseguir valores ya, como la compasión y la solidaridad y la empatía en zonas donde lo que tienes que hacer es sobrevivir, ¿no? Entonces, claro. bueno, y eso queda muy bien reflejado allí. Karina, eres periodista y Ujú, escritora, pero yo diría que más que tu profesión, ambas cosas, profesión y oficio, ¿no? Ambas ujú, cosas son más bien como unas características de tu personalidad, ujú, incluso lentes, ¿no? A través de los cuales de alguna manera tú ves la vida, ¿no? ujú, Más allá que de otra cosa. ¿Cómo comienza en tu caso este camino, este tránsito, ¿no? Por la mm, escritura, por el periodismo, por contar historias, por mostrar esa visión que mm, tú tienes del mundo, pues mostrarla, porque bueno, cada quien puede tener su visión y se la queda y ya claro. está. Claro, pues mira, yo creo que esas cosas uno las lleva puestas desde que es pequeño, ¿no? Es decir, es como algo que crece, ¿no? Como una piel, que es el órgano más grande, ¿no? Que se expande y se va manifestando a lo largo del tiempo. Yo empecé a escribir muy, muy pequeña, es decir, y voluntariosamente, periodísticamente en la adolescencia, ¿no? En el colegio, sobre todo. Pero sinceramente, yo empecé a trabajar, y siempre me encanta decirlo, en DJ, que era un suplemento del Nacional que llevaba Lupe Gerenbeck. Ok. No podía cobrar mis colaboraciones porque era menor de edad. Y bueno, era un ser intenso, desagradable, todavía creo que lo soy, pero entonces sí que era desagradabilísimo, era como, por Hombre, Dios, que porque la calmen. si todavía Pero lo bueno, eres, de adolescente lo serías más en modo claro, adolescente. imagínense, o sea, ni yo me soporto a mí misma en aquel entonces, no sé cómo lo conseguía. Entonces, empecé a trabajar ahí, pero ya, hombre, el recorrido profesional puro y duro serio empezó en Globovisión, también era menor de edad, y ya entré en el Nacional, además con gente absolutamente maravillosa, como Rafael Ocio Cabrices, y bueno, y eso fue configurando, ¿no? Mi manera de ver las cosas, de hacer las cosas. Era un momento muy movido, entre el año 2001, 2003, donde ocurrieron muchas cosas que hoy parecen pocas frente a todas las que ocurren en el contexto venezolano, pero que a mí me condicionaron una manera de mirar. Entonces, muchas lecturas, muchos libros, muchos autores los descubrí al mismo tiempo que descubrí esa realidad, ¿no? Entonces, creo que eso generó como una visión indisoluble, ¿no? De lo que para mí es la palabra escrita, porque el periodismo y la literatura ambos entrañan un compromiso con la palabra en campos distintos. El periodismo siempre está obligado a decir la verdad, o por lo menos
a enseñar los hechos. La ficción es un pacto, ¿no? Con el que partimos del lector y tú dices, bueno, yo a partir de determinada, sí, punto de partida, digamos, voy a plantearte una realidad que tú aceptas o no aceptas, ¿no? Que es un poco por eso es que leemos ciencia ficción o por eso es que leemos la autoficción en otra clave. Entonces, bueno, para mí eso siempre ha estado muy, muy presente. Y sinceramente me cuesta mucho diferenciar un registro de otro. Es decir, yo hago periodismo con la misma fiereza con la que procuro hacer la narrativa, ¿no? Que siento que me identifica, pero eso tampoco quiere decir que mis novelas sean un reportaje, ¿no? Pero bueno, El tercer país yo creo que reúne muchas cosas. Fue interesante, yo necesitaba escribir esa novela. ¿Por qué? Necesitaba, porque, bueno, porque La hija de la española fue una bendición, eh, fue una verdadera oportunidad, pero también es cierto bueno, que yo necesitaba otro registro, o si no otro registro, por lo menos ahondar, ¿no? En otra historia. Porque, bueno, Adelaida Falcón es un personaje que ha dado muchísimo de sí y sigue viviendo, ¿no? Adelaida tiene vida propia, yo tengo que respetarle esa vida, pero ella me tiene que respetar la mía, ¿no? Entonces, ha sido como un pacto de vamos a descansar un poco la una de la otra, aunque igual siempre seguimos viendo, ¿no? Y tenemos cosas que hacer juntas, pero esa novela yo de hecho la escribí en la promo de La hija de la española, menos mal que lo hice, porque si no, no hubiese podido documentar nada de lo que necesitaba. Y bueno, y de alguna forma, de hecho, la terminé, la reescribí durante la pandemia. No puedo separar, ¿no? Un quehacer de otro y están ahí muy presentes. Ya. Has mencionado bueno, que hay cosas, que toda esta pasión de escribir o de mostrar estas historias, de alguna manera tienen su origen en tu infancia, ¿no? O sea, que lo haces de pequeña. Ujú, ujú. Y bueno, yo justo quiero preguntarte cómo era esa Karina niña, Mm. adolescente, ya me has dicho que era insoportable, pero bueno. La niña también era insoportable, era la típica ñoña desagradable que canta, que hace ruido con ese pelo de caracolito, sí, sí, un ser realmente deleznable. Ay, Eh, chica, pero Dios sí, mío. sí, totalmente, no, es que además a mí de verdad que yo lo veo y digo, uy, pobrecita mi madre. Todo el día ahí dando por saco. Pero que cómo era, bueno, aparte de todas las palabras bellas que me he dedicado a mí misma en mi infancia, lo que era muy curiosa. Era tremendamente curiosa, lo cual tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque de hecho yo creo que si está el tópico de la vida y los siete gatos, yo me consumí fácil cinco en mi infancia. No, de verdad, o sea, que si, ay, qué curiosidad tengo, me voy a asomar a este barranco, tacatá, me caía por el barranco. Ay, esta piscina se ve, no sé nada, va, voy y me lanzo. Y siempre terminaba tragando agua ahogada con la cabeza rota. Y mira que no es que era aventurera, es que era curiosa. No es que era el niño, la niña que hacía gimnasia, no. Y bueno, eso se suma que era la menor en mi familia. Entonces, claro, estaba hiperestimulada, ¿no? Por un universo casi adulto. Y bueno, en mi casa se leía muchísimo, sobre todo se leía muchísima prensa. Y las estampas de mi mamá leyendo el periódico en la mesa del comedor, que ella se leía todos los periódicos. Compraba varios, me acuerdo que cuando salían los semanarios, compraba semanarios los viernes, o sea, se consumía periódico activamente. Y para mi madre, el peor insulto que le podían dar a alguien era que no leía el periódico porque no, como que de ella decía algo así como que el que no lee el periódico ni siquiera se informa sobre lo que ocurre a su alrededor, le falta poco para rebuznar, ¿no? Entonces eso fue una impronta muy grande, ¿no? Junto con el elemento lector, Claro. que hay muchas influencias, ¿no? Tanto de mi hermana, que era mi hermana y yo nos llevamos 5 años, entonces, quieras o no, hay ahí unas conductas de imitación, y bueno, y eso, y creo que eso en buena medida condicionó mi infancia. La infancia, yo antes era más apocalíptica con mi visión de la infancia, pues ahora la veo como una de las infancias más felices, independientemente de lo que ocurría alrededor, ¿no? O sea, un país que se estaba cayendo a pedazos, el 89, el 92, el 94, pero yo lo recuerdo como un episodio luminoso, ¿no? Y creo que a veces tengo la sensación de que cuando escribo, estoy tratando de volver de alguna manera, ¿no? Al lugar de esa infancia y a la infancia. Aunque yo me reconozco muy lejos, ya yo no sé, ya yo no tengo problemas con mi relación con la tierra.
Pero sí es verdad que mi infancia es eso, es como sinónimo de libertad, ¿no? Una libertad tremenda en una ciudad que no necesariamente lo era. Ahora que si la comparas con la actual, sí, ¿no? Claro, evidentemente. Cuando dices que tienes problemas con tu relación con la tierra, ¿a qué te refieres? Pues yo tampoco lo tengo muy claro. Es decir, ¿cómo te digo? Yo sé que yo estoy escarbando todo el rato. O sea, que yo necesito, yo no te diría que necesito volver, ni siquiera te diría que extraño Venezuela, porque te mentiría. Hay una relación extraña ahí de reparación, no que no extraño Venezuela, que eso suena mal, suena feo. Es decir, yo tengo tanto tiempo fuera que ya he corregido, por decirlo así, ¿no? Esa sensación de melancolía que te nostalgia, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya generado un arraigo. El otro día yo lo entendí, me cayó la locha, ¿no? Yo dije, yo tengo aquí años, tengo 16 años, mi familia es española, y yo nunca voy a ser español. Es decir, aunque lo sea, mi acento, me puedo enfadar muchísimo porque Fernando VII era un mal rey y puedo pensar que Felipe II está mal comunicado, pero eso no me va la vida en ello. No sé si me explico. Es como, Sí. ¿de dónde perteneces? Pues de dónde te duele la cosa, ¿no? Y a mí, desafortunadamente o afortunadamente, yo tengo que admitir que a mí Venezuela me produce muchísimas sensaciones encontradas. Y es ese chispazo, justamente el que yo siento que está tan cerca de la escritura, ¿no? Creo que la sociedad venezolana ha sido sometida, se ha sometido, e incluso se infringe ella misma, se inflige dolor. Porque, bueno, una sociedad traumatizada, expoliada, también es incapaz de reconocerse, ¿no? Y bueno, y yo voy por ahí, ¿no? Creo que buena parte de lo que digo y lo que hago está impulsado por esa energía contradictoria, irresuelta, pero que es lo que, las cosas complicadas son las que están detrás de las cosas más emocionantes, ¿no? Y las que le dan sentido a nuestra vida. Y yo sí, yo puedo estar trabajando en España, pero cuando me di cuenta que yo no era española, o sea, aún siéndolo, puede formar parte de mi identidad, pero va a haber conflictos muy, muy, muy metidos en la tierra, entendiendo como tierra el país, ¿no? Claro. Em, Sí, la que raíz, se va, al sí, final. se va a seguir manifestando, aunque yo no vaya. De hecho, yo me he dado cuenta que ha sido voluntario mi proceso de renunciar a ir al país, no voluntario, a ver si me explico. Hubo un momento en que volverme resultaba demasiado doloroso. Es curiosísimo, porque las cosas que he tenido que ir a Venezuela he ido por fuera. He ido por otros lados, no por, o sea, lo más cerca que está Venezuela siempre es con los países fronterizos, ¿no? Entonces, bueno, eso te habla de una relación, una imantación, ¿no? Con el territorio. Y yo no pensé que lo tuviera, porque además yo no me considero una persona especialmente patriota en el sentido canónico, ¿no? Claro. En el sentido, ¿cómo te digo? Yo siento que, mira, para ponerte un ejemplo que lo leí el otro día y me quedé fascinada. Estaba leyendo las cartas de Thomas Mann. Cuando a Thomas Mann vamos, se tiene que ir porque ya el Tercer Reich lo tiene fichadísimo y se va a Estados Unidos. Él dice, allí donde yo esté, siempre va a estar Alemania. ¿No? Entonces creo que eso también está ahí. Y me parecía curioso, porque además Thomas Mann era una de las personas más frías, poco empáticas, sí, frías además, que hay en el mundo. Y me parece una frase tan hermosa. Y yo tengo esa sensación. Es que sí, y además lo reflejas, Karina, en lo que haces, ¿no? En lo que escribes. Eh, Dice que los escritores tienen un sello, ¿no? Yo no sé si eso es del todo cierto o no, pero sí es verdad que hay algo que tú puedes reconocer en un mismo escritor, en distintas Mm, obras. Sí hay una cosita, ¿no? En algunos mucho más mm, pronunciada que en otros. Y en tu caso, yo me atrevería a decir que esa impronta o que ese sello, esa cosita que une a todas tus obras es Venezuela, ¿no? De alguna manera, tus primeras tres publicaciones fueron textos periodísticos, ¿no? O sea, mm, libros, mhm, y obviamente todos sobre Venezuela, luego, claro, está La hija de la española con esta relación que claro, ya se nota, ¿no? Ya estamos, ok, Venezuela, España, sí, cómo unimos esto, sí. ¿no? Dentro de ti y cómo lo expresas.
Luego pasa lo mismo con El Tercer País, bueno, y con Mm, Crónicas Barbitúricas, que también es como, de alguna sí, manera. Crónicas Barbitúricas era como un querido diario. Claro, además me encanta que dices que es la farmacopea de ti misma, o sea, es como, what, Sí, claro, o sea, yo estoy totalmente. aquí en drogas y necesito sobrevivir y esto es lo que me hace sobrevivir. Y esa Pues yo te imagen me digo, pareció sí, yo te brutal. digo una cosa, más que cualquier clorazepam, cualquier benzodiazepina, yo creo que la escritura tiene para mí, no me gusta andar vendiendo ahí el crecepelo, ¿no? De la literatura me salva, no. La literatura no salva de nada, pero es una actividad que me genera tanta adrenalina como para otro puede ser correr y subir a una cuesta, ¿no? Es una actividad que me ordena, que me da centro. Y parece mentira, pero a veces hay que defenderla. O sea, a veces hay circunstancias que te lo ponen difícil, ¿no? Y que tú puedes tener mucha vocación, pero que si no te pones serio, pues la cosa no sale. Entonces sí es verdad que qué es lo que te mantiene más cerca de la escritura, pues lo que falta, lo que no hay, lo que no tienes, ¿no? Es como cuento como justamente en una Antígona de Hölderlin, Mm, traducida por Hölderlin, dice, el hombre es de lo que no hay, de lo que no tiene. Entonces tú escribes aquello que te falta, ¿no? Hay momentos en los que puede ser el amor, el afecto, la sensación de compañía, pero en otras es que te falta algo que no sabes qué es. Y una cosa sí es cierto, Lorena, que yo he intentado muchas veces porque me molesta. Me molesta, no, me, me remueve. Yo me he cansado de leer literatura centroeuropea, alemana, latinoamericana, donde el conflicto de una sociedad yo la vivo como propia, porque está muy bien escrito, porque me parece un libro luminoso, porque o sea, no entiendo por qué la narrar o generar un país como parte de una obra, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿No? ¿Por qué no puede ser tan universal la sensación de ruptura o de herida que exista a partir de un hecho, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo concreto. Toda la literatura colombiana, en los años 90, finales de los 90, para mí fue una literatura canónica, ¿no? Y yo la veía como una cosa universal. Y siempre he sentido que en el caso venezolano yo quisiera contarlo en una clave, en un registro amplio, en un registro más universal, ¿no? Por eso es que muchas veces juego a las metáforas, juego a no nombrar las cosas, clásicos porque como Antígona o el sí, infierno de Dante, ¿sabes? Claro. o la propia Adelaida. Fíjate que en la hija apenas está aludido Venezuela como espacio, está Caracas o Cumare, porque bueno, también es verdad que cada quien escribe con sus influencias y con lo que tiene. A mí me gusta mucho Coetzee, el premio Nobel John Maxwell Coetzee, y Coetzee siempre ha echado mano de alegorías, siempre. Desde En Esperando a los Bárbaros, que yo lo cito, porque de verdad que es el libro donde mejor se ve, hasta en su serie nueva, la de Simón y la del niño, ¿no? Que hablan, Ujú. están como unos refugiados y hablan en español, supuestamente, y leen el Quijote, ¿no? Entonces, tengo mucha tendencia hacia eso, y también tengo muchísima tendencia ¿cómo te digo? Sí, yo creo que es como a tener la sensación de que puedo hacer algo, ¿no? El desasosiego. Es básicamente eso. O sea, por ejemplo, las crónicas habitúricas tienen eso porque la ansiedad y el desasosiego tienen que tener otra forma, tienen que adquirir otra forma, ¿no? No basta el insomnio, no basta el mal humor, no basta, pero claro, cada quien lo construye como puede. Sí, sin duda. Cada quien lo construye como puede y sobre todo cada quien, desde ese como puedes, posiblemente dejes alguna miga de pan, ¿no? Para que otros Mm, puedan de alguna manera conseguir ese camino de salida sí. de esa desesperación o de ese desasosiego, Es ¿no? que incluso si tú te pones a ver, yo lo estaba pensando, en estos días estaba releyendo a Elisa Lerner, en uno de los libros que a mí más me gusta de ella es Carriel para la fiesta, ¿no? Donde ella está contando su infancia de niña inmigrante europea, ¿no? O sea, dentro de una familia judía, etcétera, etcétera. Dije, tiene que escribir a alguien siempre para que deje rastro, ¿no? Para que deje, o la propia Ida Gramco. O sea, no solamente se escribe contra algo o para conjurar algo, sino también para que la vida tenga sentido, ¿no? Porque, insisto, o sea,
el mundo seguiría girando, ¿no? Si no existiera, no sé, Doris Lessing o Susan Sontag, pero sería un mundo mucho menos luminoso. Piensa, no, lo pensaba porque en estos días, bueno, cuando la pandemia, yo no había leído el ensayo sobre la enfermedad de la Sontag y me pareció una absoluta genialidad. Entonces, también se escribe para ir entendiendo las cosas a medida que las vas escribiendo, porque si no, no pones en orden el mundo. Es como si tú sabes cómo ordenar el mundo porque dices ventana, perro, niño, le atribuyes unas funciones y unas características. Y yo creo que al escribir no es que hagas lo mismo, pero haces algo parecido, igual que al leer. Claro. Al leer tú vas a, ¿cómo te digo? Como haciendo como un corredor de fondo, ¿no? Vas adquiriendo experiencias y repertorios que te permiten entender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy como obsesionada leyendo cartas de escritores porque me he dado cuenta que además ofrecen un retrato de su época perfecto, perfecto, sin la intermediación de la ficción o de la obra, pero hay mucho de ellos allí. Entonces, siempre tiene un efecto, ¿cómo decirlo? Yo no diría terapéutico, esa palabra suena como de mequetrefe, de charlatán. Yo diría que tiene un efecto de comprensión, es un ejercicio intelectual y emocional, las dos. Sí, yo creo que hay mucho de humanidad, ¿no? Y al hacerlo humano, pues lo que haces es que otros puedan empatizar con eso, ¿no? Y al final eso es lo que conecta, creo yo, Claro. que nos conecta como sociedad. Es que ahí está lo divertido. Hombre, Lo divertido si no es tu vida por tu cuenta y la mía por mi cuenta, y eso, pues nada. Es que justamente, por ejemplo, yo creo que la literatura buena es la que te pone en aprietos, es decir, la que hace que sientas compasión por el malvado, o por el malvado, por el ser, por el asesino, por el ladrón. Son muchas cosas juntas, la verdad, son muchas cosas y también, claro, yo te voy a vender mi discurso porque es que a mí es lo que más me gusta hacer. Es decir, yo creo que la música estamos también. Conociendo a ti aquí, así que, ¿qué más nos vas a contar? Karina, ¿con qué sueñas y a qué le temes? Mira, sueño muchísimo con animales. ¿Es un sueño metafórico o es un sueño, bueno, sí, vamos a ver, yo supongo que sueño, sí, bueno, sueño con animales, sueño con serpientes y con animales, siempre, siempre, siempre. Y eso me despierto aterrada. ¿Con qué sueño? Pues mira, con hacerme invisible ante la enfermedad y la desgracia. Eh, como la capa de Frodo. Era de Frodo, sí. Sí. Sueño con eso, con que no me vea pasar ni la enfermedad, ni la De Harry desgracia. Potter era. La capa De Harry Potter, es que ahí me entró la duda. Bueno, por eso que digo, no, yo creo que sí. No, es que la de Frodo lo que sí era que te permitía camuflarte con el ambiente, mientras que la de Harry te hacía invisible por completo. Bueno. Y con que eso es con lo que, ¿y a qué le temo? A la enfermedad y a la, tanto mía como de las personas que me rodean, porque antes no estaba en mi pirámide o en mi cadena de cosas, porque no era consciente, ¿no? De que la enfermedad es una cosa arbitraria. Y no lo digo por el coronavirus, lo digo en general. La enfermedad es una cosa arbitraria que irrumpe e irrumpe. Y tú puedes hacer cualquier cosa, puedes estar quebrado, puedes estar como estar, pero si no estás bien, si no, va a ser mucho más difícil, y por supuesto eso partiendo del hecho de que continúes vivo, ¿no? Yo creo que en los últimos años han sido especialmente elocuentes con amigos, con personas que respeto muchísimo y respeté muchísimo, y que su muerte tan prematura y tan inesperada a mí me sacudió tremendamente, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí me he replanteado muchas cosas. Bueno, este podcast se llama Nosotros porque de alguna manera tengo una pretensión o quizás es simplemente unas ganas locas e inexplicables de sanar o reconstruir o construir de nuevo nuestro gentilicio, ¿no? Ya no el país, eso ya es otra cosa, pero el gentilicio, es decir, cómo volver a conectar con cada uno de nosotros, entendiendo que somos parte de un todo, entendiendo que cada uno forma parte de ese todo desde su trinchera, desde su esquina, desde su espacio, ¿no?
por eso se llama Nosotros y por eso entrevistamos a venezolanos en cualquier parte y en cualquier ámbito. Y por eso termina este podcast haciendo siempre la misma pregunta, que es ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos hacer esa reconstrucción o sanación del gentilicio, ¿no? Mira, es que Venezuela es tantas cosas realmente. O sea, Venezuela es la luz de la vida, la prosa de Elisa Lerner, el olor a podredumbre de la fruta bajo el sol, son las avispas de las cestas de basura del centro de Caracas, es el olor del humo en la avenida Baral. O sea, ¿qué es? No lo sé. Para mí es un inmenso dolor. Eh, no debería, pero reconozco que mi relación con el país pasa por una relación de extirpación, ¿no? Eso es todo lo que podamos y seamos capaces de construir de ahora en adelante. El plural nos cuesta mucho, es decir, conjugarnos en plural es muy difícil. Son demasiadas heridas, demasiadas personas apeadas de su vida, que de pronto se cruzaron la frontera o el mar y se descubrieron que ya son otros, que no son biólogos, que no son abogados, que a lo mejor son panaderos, o que eso no desmerece a nadie el trabajo, pero sí es cierto que te descoloca y te arranca parte de tu identidad. Entonces creo que Venezuela va a ser, va a dejar de ser, va a empezar a existir como tal en tanto vivamos y dejemos vivir, ¿no? Cuando entendamos al otro de una manera más amplia, ¿no? Entender que estamos viviendo un proceso muy difícil, muy largo, y que no hay, de momento el túnel está bastante oscuro. Entonces creo que la única luz la llevamos nosotros. Y bueno, estaría bien reconocerse en el otro y ser comprensivo, ¿no? Y no saltar a la yugular de los demás, porque hay motivos para estar cansado, ¿no? Para no estarla pasando bien. Es así. Muchas gracias, Karina, por Gracias a ti. Aquí un poquito y contarnos tu experiencia como escritora, como periodista, como persona, como venezolana, como ser humano. Y bueno, por dejarnos algunas frases que me quedo, me guardo y ya compartiremos. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, nada, seguimos en esta construcción conjunta e individual de nuestro gentilicio. Muchas gracias. A ti. Sigue escribiendo, por favor. Lo haré, lo intentaré. Gracias. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @nosotros_podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.